¿Cuánto es el tiempo máximo que se puede permanecer bajo anestesia? Bueno, hemos tenido pacientes, no con la doctora Góngora, en otras áreas, en otras especialidades médicas, en donde podemos tener anestesias por 10, 12, 18 horas, pero son procedimientos no más importantes, pero sí de una complejidad diferente, ¿ok? Dentro de la cirugía plástica, el tiempo máximo es entre 5 y 6 horas con determinados cuidados. El tiempo de anestesia no es como un factor tan importante porque podemos permanecer bajo anestesia el tiempo que dure una cirugía. Pero si una cirugía se hace más larga, tenemos mayor probabilidad de complicaciones como presencia de coágulos, presencia de trombos, tener más frío al despertar porque por cada hora que pasamos de anestesia nuestra temperatura va bajando, que tengamos acumulo de los medicamentos anestésicos que estamos utilizando y eso nos genere náusea, vómito o alteraciones en otros sistemas, pulmones, riñones o el corazón. Entonces siempre entre menos tiempo dure la cirugía, menos tiempo durará la anestesia. Siempre va a ser preferible una anestesia que sea corta pero efectiva a una anestesia que pueda durar muchísimas horas. Hola, soy la doctora Arely García, soy anestesióloga y hoy vamos a hablar de los tipos de anestesia que existen. En general hay dos divisiones, anestesia general o anestesia regional. En la anestesia general estamos completamente dormidos, puede ser por medio de un gas anestésico que nos acerquen una mascarilla con gas o por medio de medicamentos que entran por la vena, que es la anestesia que más utilizamos en los procedimientos con la doctora. Del otro lado, en la anestesia regional, si nos colocan una anestesia en la espalda, diremos que tenemos una anestesia neuroaxial, es decir, que solo se duerme de cierta parte del cuerpo hacia abajo. Una anestesia troncular significa que solo dormimos un segmento del cuerpo, una pierna, un brazo, una muñeca, del codo hacia abajo, por ejemplo, o una anestesia local, que esa la puedo administrar tanto yo como un cirujano, que es donde solamente duerme algún segmento pequeñito del cuerpo, un lunar, una verruga, un párpado, un labio. Esos son en general los tipos de anestesia que existen. ¿Cómo saber si soy alérgico a la anestesia? Bueno, esa es una pregunta que es muy importante porque la mayoría de las personas no vamos a saber si somos alérgicos a una anestesia hasta que seamos sometidos a una anestesia. Muchos de nosotros vamos a tener los antecedentes, si es que no hemos sido operados, de que nos pongan anestesia en las muelas o a lo mejor anestesia para dormirnos en procedimientos que no son quirúrgicos, como una endoscopía. Pero la mayoría lo vamos a saber hasta estar dentro de un quirófano. Si tenemos una alergia conocida a la anestesia, pues simplemente ese anestésico no podemos utilizarlo. Tenemos que cambiarlo por otro tipo de anestesia. Si sospechamos de una alergia a una anestesia, lo más conveniente es acudir con un alergólogo, algún médico especialista en alergias que nos haga ciertas pruebas en donde inyectan una cantidad muy pequeñita de anestésico en el brazo para identificar si realmente somos alérgicos. ¿Por qué lo comento? Porque hay muchas situaciones en donde no tenemos una alergia a anestesia, sino efectos indeseables de los anestésicos y las podemos confundir con una alergia. Cuando presentamos una alergia real, pues se va a manifestar como casi todas las alergias. Podemos tener desde salpullido hasta inflamación de los ojos, inflamación de los labios y el grado más extremo de una alergia es algo que se conoce como choque anafiláctico, que ahí los pulmones se cierran y tenemos una complicación grave por una alergia. El día de hoy vamos a contestar las 10 preguntas más frecuentes en anestesia. La anestesia permite que seamos sometidos a cirugías o a procedimientos sin que tengamos dolor, sin que tengamos recuerdo, la mayoría de veces sin que podamos movernos mientras hacen la cirugía y que tengamos cierto grado de pérdida de conciencia, es decir, desde sedado hasta muy dormido. Bueno, anestesia lo podemos dividir en anestesia en donde me duerme profundamente, que es una anestesia general, a técnicas regionales en donde solamente dormimos cierta parte del cuerpo, que sería anestesia regional. Actualmente es más segura que hace
30, 40 años. Los dispositivos que actualmente utilizamos para cuidar que una anestesia sea segura son muy nuevos. Algunos se introdujeron al mundo de la ciencia médica desde los años 90 o desde el 2000. Podemos medir casi todo, la concentración de oxígeno, cómo funciona nuestro corazón, qué tan profundo estamos dormidos. Entonces yo podría decir que sí, actualmente la anestesia es un procedimiento en manos expertas muy seguro. Bueno, esa es una pregunta que es muy importante porque el anestesiólogo debe de conocer todo, absolutamente todo. Las enfermedades que padeces, los medicamentos que tomas, si tienes consumo o no de sustancias como alcohol, tabaco, inclusive drogas, todo eso tu anestesiólogo lo debe de conocer, porque él se va a encargar de que tu cuerpo funcione de la mejor manera mientras tú estás sometido a una cirugía, y eso solo lo puede lograr conociéndote a la perfección. Siempre les digo a mis pacientes, le pueden mentir a quien sea, pero a su anestesiólogo no pueden mentirle. Antes de recibir una anestesia tenemos que tener un protocolo. Con la doctora nosotros le llamamos protocolo perioperatorio, es decir, hacemos medicina perioperatoria. Tienen que recibir una consulta, yo tengo que conocer sus antecedentes médicos, tengo que revisarlos físicamente para saber que no hay ninguna alteración y recibir las indicaciones específicas para que dentro de la anestesia todo salga de la mejor manera. Pues la anestesia siempre va a durar el tiempo que dura el procedimiento quirúrgico. Si la doctora proyecta una cirugía de 30 minutos, la anestesia durará 5 minutos más al inicio y 5 minutos más al final, es decir, la anestesia durará 40 minutos. Siempre intentamos despertarlos, pues, en un momento muy cercano al fin de la cirugía, pero la anestesia duraría el tiempo que dure la cirugía. Podemos tener frío después de una anestesia, eso se presenta en casi todos los pacientes porque cuando recibimos anestesia nuestros vasos sanguíneos se abren y pierden calor, entonces es común tener frío. También el resto del día, dependiendo del tipo de anestesia que utilicemos, pues los pacientes estarán un poquito más dormidos, un poquito más somnolientos. Después de una anestesia, el efecto de la anestesia tiene que ver con las horas que duró la anestesia. Si es una sedación, que son procedimientos pequeños que no tienen una duración muchas veces mayores a 1 hora, entre 15, 20, 30 minutos el paciente puede estar tomando agua, puede caminar, puede platicar con nosotros. Si es una cirugía grande en donde la anestesia duró 4, 5, 6 horas, el paciente tendrá que estar en un área de recuperación en promedio 1 hora hasta que esos efectos comiencen a pasar. La anestesia consciente realmente se llama sedación consciente. Es un tipo de sedación que actualmente ese término ya no es tan utilizado, pero mucha gente lo ubica. La sedación la podemos dividir en 4 partes. La primera se llama ansiolisis, es decir, una persona estará despierta, completamente consciente de su entorno, pero únicamente va a estar relajada. La siguiente es sedación consciente. Es un paciente que cierra los ojos, está durmiendo, pero si yo le hablo o lo muevo sutilmente, el paciente puede responder. Esta es la anestesia consciente. Después sigue anestesia inconsciente o sedación moderada profunda, que es un paciente que ya no puede responder solamente al estímulo verbal. Yo tendría que hacer un esfuerzo muy grande para despertarlo, pero de todos modos despertaría. Y la última es anestesia general, en donde el paciente no puede responder a ningún tipo de estímulo. Sí, siempre tenemos que esperar un tiempo prudente porque independientemente de que tuvimos una anestesia, tuvimos horas de ayuno antes de la anestesia. Entonces siempre se recomienda iniciar, dependiendo la duración de tu anestesia, 15 minutos, 1 hora o 2 horas después, si fue una anestesia muy larga, tomando líquidos para ver si tienes náusea o vómito. Posteriormente te ofreceremos un alimento blando como una gelatina para ver efectivamente que toleres, y después de eso ya es que se puede dar un alimento más sólido.